Bueno, básicamente hemos quedado en lo que era el capítulo 2. El punto del primero, el 2.1 estaba bien. Y lo que estábamos resolviendo era en qué íbamos a definir el problema. Ajá. Teníamos 4 opciones, o así fue lo que yo te entendí. Uno era enfocarnos en la experiencia eh, ampliamente para lograr un desarrollo sustentable. Otro, que el enfoque fuera dentro de la sustentabilidad ambiental. También Ujú. teníamos el tercero, que era la tarea que nos dejaste, que buscáramos los indicadores que habíamos visto en gestión ambiental en el curso. Ajá. Y por último, que habíamos hablado de una opción de todavía mucho más enfocado, que era en el manejo de los residuos sólidos. Ujú. Entonces, bueno, en cuanto a lo de gestión ambiental del curso, me pasó igual, o sea, completamente lo mismo que te había explicado cuando encontré la materia, porque si había materia de indicadores, era Ujú. muy teórico. De hecho, era algo que yo había discutido con la profesora, que al final como que no eran estrategias que fueran palpables, que nosotros Mm. pudiéramos poner en práctica. Ok. Entonces, eh, me acordé de que en el curso de ecología Ajá. había hecho un trabajo similar en cuanto al manejo de residuos sólidos. Entonces ya ahí encontramos bastante materia del tema. Ok. Entonces, al final, lo que yo entiendo es que entonces un indicador se utiliza como para medir y ya, que ya habría que estar como acompañado de, no sé, de si decir de especialistas o qué, como para decir que un indicador es como un resultado. Bueno, es como, Un indicador es una medida o algo que yo utilizo para medir algo. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la certificación, la CST de sostenibilidad turística, ¿correcto? ujú, por supuesto. Ok. En la certificación, cuando usted la va a aplicar, cuando usted chequea que algo esté presente o no, eso que está usted utilizando para chequear es lo que se llama indicador. Es decir, manejo de residuos, sí o no. Lo que estoy midiendo es el indicador manejo de residuos. ¿Está presente o está ausente? Entonces, un indicador se entiende como una especie de medida que yo utilizo. Yo voy a ir al campo a ver si este indicador está presente o no. Y si está presente, ¿en qué porcentaje? ¿Se entiende? Sí, sí, comprendo. Ujú. Ok, sigamos. Entonces, lo que quisimos, bueno, yo hablaba con Astrid de que entonces nos enfocáramos en eso. Ujú. El problema lo cambiamos a cómo puede generarse un desarrollo sustentable en el turismo rural comunitario en cuanto al manejo de residuos sólidos en las zonas rurales de Nicaragua. No estaba ni generarse ni sustentable, estaba cómo puede desarrollarse. Entonces eso era lo que te iba a preguntar. Ok, perfecto. Ya en este problema, cuando ustedes me plantean cómo puede generarse, estas tres palabras indican que yo a las personas les voy a entregar los pasos para que puedan generar a corto y mediano plazo un desarrollo sustentable. Ahora sí ya se evidencia un poco más esa parte que hace un gestor, que es entregar como líneas generales de acción en donde la comunidad las valora y define, ok, vamos por esta línea. Entonces ya usted a ellos les dejó como una especie de guía, por decirlo de alguna manera, para que ellos empiecen a autogestionarse para lograr esa sustentabilidad. Está bien. Ok, perfecto. No sé si Astrid tiene algo que agregar. No, nada más, solo que en la segunda pregunta era sobre la experiencia, pero entonces ya puntualizando lo que la profe dijo, entonces quedaríamos con lo de residuos sólidos. Entonces, Sí, porque digamos, si optamos por el segundo, ¿verdad?
¿cómo puede desarrollarse una experiencia de turismo rural comunitario dentro del enfoque de sustentabilidad ambiental? Ojo acá, digamos, ¿cómo puede desarrollarse la experiencia del turismo? Me imagino que están pensando en la persona que llega, en el que recibe la experiencia. Correcto. Bueno, Correcto. entonces, eso implica hacer como un trabajo muchísimo más amplio, porque esta palabra experiencia en términos de turismo sí se las trae porque lleva un proceso de planificación muy, muy complejo porque implica construir un producto, ¿verdad? Y el producto es esa experiencia, entonces sí es como muchísimo más amplio. No es que no se pueda hacer, pero para efectos del trabajo no sería como lo adecuado. Está muy bonito como para un proyecto. Entendido, profe, gracias. Ujú. Sí, ¿verdad? Qué bonito eso para un proyector que pones a pensar. Ok, aquí otra observación. En el punto, aquí donde dice 2.3 hechos, lo que tiene entre paréntesis, retírelo, porque es que eso yo se los puse para que ustedes se orientaran en qué iba ahí. Entonces, si a lo largo del trabajo está el subtítulo y hay cosas entre paréntesis, las retiramos porque no son parte del subtítulo, sino que era como el medio que yo les explicaba, como que tienen que ir en cada apartado. Correcto. No, pero igual eso era lo que te iba a preguntar. Entonces, en este apartado solamente incluimos lo que tenemos en esta parte. O sea, como Correcto. recalcar. Sí, y enumerados. Ahí lo que necesito es una lista. Entonces, digamos, por ejemplo, el primer hecho es que tiene un alto porcentaje de pobreza, punto. Son cuestiones aquí muchísimo más puntuales. En No, este caso, entonces no va en prosa. no, va, punto 1, como lo ponen acá, un alto índice de pobreza, cuentan con grandes atractivos naturales y rurales, sería el punto 2. Me imagino que este elemento, gran potencial turístico, recursos naturales y culturales les sirve, que tienen, ok, la comunidad está conformada por indígenas y campesinos, ¿verdad? El turismo se transforma en una alternativa económica, es como irlo segregando en puntos, que yo rápidamente pueda leer cuáles son como los elementos o los hechos que me permiten demostrar la viabilidad de ese problema que yo estoy planteando. O sea, que sí tengo elementos para decir aquí hay un problema. Ok, perfecto. Bueno, ya después en el 2.4 volvemos a mencionar el desarrollo sustentable, porque al final de cuentas se va a responder la pregunta con eso. Junto Ok. con... Una pregunta, Angie. En este párrafo donde está la cita dice Jameson, 1998, citado por Díaz, 2009. Ok, en este caso se hace al revés, se pone Díaz, 2009, página 27, citando a Jameson, 1998. Y, ay, sí, se lo te aprendido. ¿Podrías repetirlo, perdón? Claro, Díaz, 2009, página 97, lo pasamos al principio. Citando a Jameson, 1998. Y no se utiliza los paréntesis. Sí, el paréntesis va de donde empieza el 2009 hasta donde termina la página 97. Citando a en lugar de en. Y el paréntesis va en el año 1998. Voy a subrayarlo por si tenemos otra parecida. Y luego lo que te iba a mostrar era información que encontré. Entonces, bueno, lo que yo había hecho en el trabajo de ecología era también en base a políticas, pero de Costa Rica. Entonces, en este caso, encontré esta de Nicaragua, que es del 2004 al 2023. Entonces, siento que hay de dónde sostenerse bastante bien, porque esta política tiene sus propios objetivos, van muy en relación con todo lo que queremos, conciencia ambiental, aprovechamiento
separación y reciclado. Ujú. Está lo de residuos sólidos y también aquí aparece otra vez lo de desarrollo sustentable junto con la gestión ambiental. Ay. Perfecto. Ahora, la pregunta que te iba a hacer es, en este caso, creo que te la había preguntado la vez pasada y no comprendí bien. Como voy a meter, como por así decirlo, algún tema que no metimos en el primer apartado, Ujú. metería aquí los conceptos nuevos. Si va a meter esto, tiene que incorporármelo en el principio. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, digamos, si todo esto que me está señalando en rojo es el resumen de la política, yo agarro todo ese resumen y lo pongo al principio. Y ya cuando yo voy a aplicar los conceptos, no sé si va a aplicar todos o solo algunos. Si son solo algunos, los pone en este apartado. ¿Se entiende? En la primera parte son todos los conceptos. Y ya en este apartado son esos conceptos únicos que voy a utilizar para analizar. Ok. Entonces, un concepto en sí que iría en el primer apartado sería la mismísima política nacional. Sí, sí. Comprendo, comprendo, comprendo. Entonces, cuando te refieres, espero que no te esté mareando con No, no, subir tranquilo. acá. Cuando te refieres en este punto de conceptos que se van a utilizar, es repetir lo que yo ya expliqué arriba. No es repetir porque no necesariamente va a utilizar todos. ¿Me explico? Ajá, solamente los elegidos, digamos. Exactamente. En el primer apartado, piénselo como lo que en investigación se llama todo el marco teórico. Todo, 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 todo. Ya cuando yo estoy haciendo mi análisis, es cuando uno filtra ese marco teórico y se queda solamente con aquellos conceptos que usted va a utilizar, nada más. Es como, piénselo como que usted está colando los conceptos. Usted se queda solamente con aquellos que le permiten resolver el problema. Y por eso es que abajo dice lo del análisis. Ajá, Profe, una Ok. consulta. sí, Entonces, retomando, los conceptos que van en el primer capítulo son, por así decirlo, los generales. En ajá, esta otra sección son los específicos, con sí, los que voy a trabajar el problema. exacto, exacto. Correcto. Por ejemplo, les digo lo siguiente. Digamos que en el hecho, en uno de los hechos, yo puse que ellos son, que Nicaragua es que la comunidad es pobre, ¿verdad? Yo necesito que ese hecho, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer mi análisis, tratar de tener un concepto que me permita entender esa pobreza, que me permita medirla de acuerdo a lo que yo estoy problematizando. ¿Se entiende? Yo no lo entendí muy bien. Ok, vamos un tirito a la parte de análisis para ver una cosita. Ok, ok. Sigamos bajando un tirito. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Deme un segundito deme un chance, un segundito. Ok, vean que cuando yo les doy las orientaciones, yo les pongo que en el apartado de citar los conceptos que van a utilizar para analizar, ¿verdad? En el punto, ¿dónde tienen el punto 2.4 era el que estábamos viendo, ¿verdad? Correcto. Ok, yo les puse ahí, citar los conceptos que van a permitir analizar cada hecho. Entonces, vámonos a los hechos un tirito para explicarles mejor. Ok. Márquenme ustedes un hecho que ustedes quieran analizar de los que está ahí.
Tal vez esto de los atractivos naturales y rurales. Ok, márquelo con un color distinto. Muy bien. Ahora, de los conceptos que tiene abajo, dígame cuál quiere utilizar para analizar eso. Tal vez el mismo del desarrollo sustentable, ¿Qué de todo ese concepto? lo del medio ambiente. Ajá, ¿y qué más? Y Marcarlo con verde, que era el color que venías usando. Ajá. desarrollo sustentable, medio ambiente. Ya aquí hablaría del otro de los habitantes. Ajá, sigamos bajando. ¿Qué podrías aplicar de la política? Ya se me olvidó que dije, atractivos naturales y rurales. Ajá. Lo de conciencia ambiental, lo del mismísimo objetivo de la política nacional. Ujú. Márquelo. Todo. Ok. Devolvámonos al hecho. Entonces vea que usted también me está marcando que esa comunidad tiene grandes atractivos naturales y rurales, ¿ok? Entonces, ¿qué ojos yo voy a ver eso? Con lo que usted marcó en verde. Entonces, ya tengo el hecho, tengo dos conceptos que me pueden ayudar a comprender ese hecho y a partir de ahí generar una valoración. Entonces, por ejemplo, hecho 1. País, en este caso Nicaragua, tiene grandes atractivos naturales y rurales. Según el concepto de desarrollo sustentable que decía reconciliar el medio ambiente, ¿verdad? Y el otro, ¿qué era? Lo que marcaste, lo de la política. Y la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en donde se establece que hay que desarrollar una conciencia ambiental a todos los niveles sociales y económicos, es indispensable que el país cuente con una política de turismo, acorde con lo anterior. ¿Se entiende la conclusión? Eso último que dijiste, acorde con la política de turismo, ¿era con lo que ya estaba también en los hechos? ¿O No, yo lo sé, lo único que tomé de hecho, o sea, del único dato que yo tengo es que Nicaragua tiene grandes atractivos. Estoy utilizando el concepto de desarrollo sustentable y estoy utilizando la política propia de Nicaragua para demostrar y llegar a la conclusión que se necesita una gestión ambiental para el turismo rural? ¿Se entiende? Estoy utilizando un hecho, algo que está ahí, lo estoy interpretando con el enfoque de desarrollo sustentable, estoy utilizando la Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de Nicaragua para demostrar, para concluir que es necesaria una gestión que fortalezca el turismo rural. No me estoy inventando nada, estoy aplicando. ok, entiendo? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Entonces, vea el ejercicio que hicieron. Se fueron al hecho, busqué el concepto que probablemente sea de la lectura o de algo que yo investigué, utilizo esos conceptos para interpretar el hecho, para que ese hecho y esa interpretación me permitan resolver el problema. Comprendo. Por eso la necesidad de que estén enumerados los hechos. Exactamente, exactamente. Porque si no se enredan y si están redactados de manera concisa, es más rápido ubicarlos y empezar a hacer esas líneas que les estoy pidiendo. Entonces,
En el apartado 2.4, ustedes tienen que citar los conceptos que le van a permitir analizar cada hecho. Si los tienen numerados, entonces este hecho va con este concepto y este concepto. Ok, perfecto. Incluso Angie y Astrid, se les queda más sencillo. En este apartado, en el 2.4, pueden elaborar una tablita. Entonces, hacen la tablita y ponen una columna que sea de hechos, otra que sea de conceptos, y ya con eso, cuando van a la parte de conclusiones, nada más empiezan ya a ir como descartando, ok, la primera fila ya la hicimos, la segunda, para no perder ninguna información en el camino, que a veces pasa. Ay, no sé qué hice. Pero sería... Ay, todavía estoy compartiendo, profe. Sí, claro. Ah, bueno. ¿Sería solamente como para ubicarnos o se puede presentar al final del trabajo? Puede presentarlo, o sea, yo les estoy dando chance que incluso lo metan como desarrollo de ese apartado que les estoy pidiendo. No hay problema. Comprendo. Entonces sería como una suma del 2.3 más 2.4. En el apartado, digamos, en la 2.4, que era lo que me preguntabas hace un ratito, ahí es solamente citar los conceptos que me van a permitir, recordemos, ¿verdad? Yo escojo. ¿Cómo los escogí? Porque ya tengo los hechos listos, ¿está bien? En el 2.5 dice análisis. Ahí sí, ya empiezan a hacer un poquito de texto porque es la aplicación del hecho más el concepto y la valoración que ustedes hacen. Ok. Y en el último apartado ya es como lo que yo les pedía, ya tomando en cuenta esa aplicación que hicieron, entonces usted se vuelve y le dice a la gente, bueno, conclusiones, para resolver el problema planteado inicial, hay que hacer o hay que establecer una ruta, o sea, hay que darles como una ruta de trabajo. El primer paso es esto, el segundo paso es esto, el tercer paso es esto. ¿Ok? ¿De dónde me saqué esos pasos? Del análisis del hecho, con teoría, le hago una valoración y establezco los pasos para resolver el problema. O sea, la conclusión al preguntar cómo tiene que ser para resolver, no como recomendación, o siempre va en función de recomendación. Va en un sentido recomendativo, ¿verdad? Pero sí, para que les quede más sencillo, piénsenlo en pasos. Entonces, a todos los equipos les he dicho lo siguiente. Piensen que yo los estoy contratando para que me resuelvan ese problema. Y yo les pido a ustedes un producto. O sea, ustedes al final de su consultoría me tienen que dar algo. Y ese algo que yo esperaría es como lo que tiene que hacer o les recomiendo hacer lo siguiente para lograr esto. Entonces, Perfecto. como a mí me cuesta mucho, entonces diré, pero Angie, Astrid, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ah, bueno, esto. Ok, ya tengo esto, ¿qué sigue? Esto. De manera tal que la persona sepa o la comunidad sepa que cuando ya ha alcanzado esas 3 o 4 cosas, viene un proceso siguiente. Perfecto, profe. Yo creo que ya yo con eso estoy bastante más ubicada. Ok, estoy viendo, por ejemplo, podemos ver el problema otra vez, disculpen. Sería ¿Cómo el tema. generar desarrollo sustentable? Ok. Ok, vamos a ver, vamos un tirito a lo que está en conceptos. Recordamos que eso que está en rojo lo subimos arriba, ¿verdad? Eso. Toda la política tienen que subirla en el primer apartado. Y me parece
que, por ejemplo, este concepto, participación ciudadana, y el que tienen arriba de residuos sólidos, creo que son como conceptos primordiales para el problema que ustedes tienen. Perfecto. El compostaje ya sería algo que ellos harían, o sea, sería algo a posterior, ¿verdad? Yo primero necesito que ellos interioricen lo que es el manejo de residuos y ya a posterior yo empiezo a darles toda una capacitación con respecto al compost o al manejo de las heces, por ejemplo, de los animales y todo eso. Entonces, estos ya serían como capacitaciones a posterior. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es que ellos comprendan e interioricen lo que es el asunto de los residuos, que se sientan comprometidos con esa estrategia que va a generar la comunidad y ya todo lo después serían capacitaciones. Sí, como darle una continuidad al final de las conclusiones, podríamos como mencionarlo. O sea, ahora sí se debe de continuar con capacitaciones y demás. Exacto, si usted le dice a ellos, si ustedes llegan a pensamos que ustedes plantearon 4 pasos o 4 etapas. Cuando ustedes le dicen, cuando ustedes ya lleguen a la etapa cuarta, el paso siguiente es buscar capacitación en A, B, C. Entonces puede ser que las 4 etapas, ustedes digan, tiene un plazo, digamos, dependiendo de lo que ustedes planteen, digamos que ustedes les digan de 1 año o año y medio. Después del año y medio, si la comunidad alcanzó esto, ellos saben que lo siguiente o que usted dejó la recomendación es buscar capacitaciones. Entonces, ok, vamos sobre eso. Entonces ya la comunidad está muchísimo más orientada hacia cuáles son los pasos que tiene que seguir. Si ustedes dejaron 4 pasos y en año y medio ellos no lograron ni el primero, entonces no hubo avance, pero en ese sentido tienen que pensar sus conclusiones a nivel recomendativo y por pasos. Perfecto. Ok. Y esto es un poquitito más de lo mismo, solamente que ya es como el plan en sí. O sea, es otro documento. Habría que revisar si ese les funciona, porque si es muy genérico, vamos a ver, ustedes están pensando, esa es otra cosa, ya me acordé, el problema lo están enfocando en Nicaragua. Dentro del caso que ustedes escogieron, ¿habla de Nicaragua en general o habla de una comunidad propia en Nicaragua? Solamente se llega a mencionar Nicaragua en general. De hecho, la vez pasada habíamos conversado de lo mismo. Uh-huh. Entonces, Perdón. ok, hay un elemento acá interesante entonces que tienen que valorar, que el tipo de conclusiones tiene que ser general, o sea, vea la magnitud de las conclusiones, estamos hablando a nivel país. O pueden bajarla y decir que lo que van a hacer está orientado a las comunidades indígenas y campesinas. Entonces ya no es toda Nicaragua, ¿verdad? Porque no en todo Nicaragua hay comunidades indígenas establecidas. Entonces tal vez volvamos un tirito al problema para dejarlo más puntual y no les quede tan grandote. ¿Cómo generarse un desarrollo sustentable de turismo rural comunitario y manejo de residuos sólidos en zonas indígenas? Y campesinas. Ajá. Ajá. Uh-huh. Entonces tratemos de que la lógica de aquí en adelante sean zonas indígenas y campesinas. Revisen la política viendo a ver si hacen referencia a zonas indígenas y campesinas, ¿verdad? Y las conclusiones también me las tiran en ese sentido. La propuesta o se concluye que para zonas indígenas y campesinas se podría trabajar esto, esto y esto para ir generando de manera progresiva prácticas sustentables.
mediano o largo plazo permitan un turismo rural comunitario. Comprendo. Entonces, ya nos queda un poquito más puntual. Sí, sí, ya tiene mucho más sentido. Sí, nada, no, yo creo que eso sería, Mario. No sé si Astrid tendrá otra consulta. No, ya ahora sí comprendí. Ok. Supongo que van a necesitar la grabación, ¿verdad? Sí, por favor. Sí, profe. Nada más que me den un chancecito para bajarle y no hacer que todo el tecla vea. Sí, claro, tranquila, no te preocupes. Ok, entonces yo se las estoy pasando entonces. Está bien, profe. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho Muchas gusto. gracias, profe. Con gusto. Chao. Hasta luego.